Bienvenidos a la clase número 3 de nuestro curso, titulada De la célula a la mente. El índice de esta clase está dado por, vamos a hablar primero de neurohistología, esto es de las células nerviosas. Vamos a primero presentar qué es un tejido y después vamos a hablar propiamente del tejido nervioso, donde vamos a distinguir entre dos tipos de células: las neuronas, muy conocidas por ustedes, ¿cierto? Y las neuroglías, que no son tan conocidas, pero es un tejido muy importante también para el sistema. Después vamos a hablar algo de los potenciales eléctricos, y después vamos a comentar un poco acerca de la sinapsis, y finalmente vamos a hacer una integración de cómo la organización del sistema nervioso genera los procesos psicológicos, las conductas y el comportamiento. Bien, neurohistología. En neurohistología tenemos que hacer primero una distinción básica, que ya la hemos hecho en la clase anterior, ¿no es cierto?, acerca de las células que son sistemas vivos primarios, ¿no es cierto? Son sistemas vivos en cuya dinámica, digamos, se cumple la organización autopoyética. ¿Qué quiere decir? Que es una organización que genera los mismos elementos que la producen a ella. Y las células, cuando comienzan a formar sociedades entre ellas, generan los sistemas vivos secundarios, ¿ya? Aquí es bien importante entender dos conceptos muy importantes en cuanto a cómo las células dentro de un sistema secundario adquieren propiedades específicas, propiedades estructurales y funcionales bien características. Y este concepto es el de diferenciación celular. La diferenciación celular es sobre la estructura, es decir, conlleva a una especialización funcional, dado que la estructura, el cambio de una célula primaria a una célula diferenciada, digamos, conlleva especializaciones estructurales que a su vez tienen repercusión en la función de esa célula. Vamos a definir la diferenciación celular como el proceso que tiene por resultado que una célula hija tenga una estructura con un estado estable diferente de la célula madre, con la consiguiente variación en sus propiedades tanto funcionales como en el dominio de los cambios posibles que va a tener. Mientras las células vayan siendo más diferenciadas, es decir, más especializadas, los dominios de cambio van reduciéndose, es decir, hasta llegar a un estado final. Las células van a tener un estado final dentro del organismo, ¿no es cierto? Y eso es un concepto que se conoce como el concepto de maduración, que lo vamos a ver enseguida. Entonces existen ciertas células que son troncales, ¿no es cierto?, donde que han conservado propiedades totipotenciales en general. Supongamos que la célula A es una célula troncal, aquí, y de la célula A resulta una célula A que es troncal, y por otro lado resulta una célula B que es diferenciada en un proceso de mitosis. Es decir, cuando esta célula se reproduce, genera una célula que es igual a sí misma y otra célula que es diferenciada. Y esta célula diferenciada se puede seguir diferenciando en pasos sucesivos hasta llegar a un estado que es el característico del tejido al cual esta célula pertenece. Y ese proceso se conoce como maduración celular. La maduración celular es la secuencia de cambios estructurales que llevan a un estado estable definido, característico de la célula o tejido de referencia, ¿no es cierto? Si por ejemplo esa célula va a ser músculo, va a tener un proceso de diferenciación sucesivo hasta llegar al estado estable de una célula muscular. O si va a ser una neurona, lo mismo. Va a partir de una célula totipotencial, que se llaman las células troncales, ¿no es cierto?, y se va a ir diferenciando en pasos sucesivos, en mitosis sucesivas, hasta llegar a la célula específica de su tejido, en este caso una célula nerviosa. La mayor parte de estos procesos de diferenciación y maduración ocurren en el periodo embrionario, ¿ya?
eh, pero también ocurren durante la vida infantil y durante durante toda la vida, el ciclo vital de un organismo, digamos, están ocurriendo estos cambios. Entonces la diferencia entre diferenciación y maduración, la diferenciación implica una modificación del estado estable solamente, y la maduración implica una especie de direccionalidad hacia un estado característico de una célula o tejido en referencia. Vamos a seguir avanzando entonces. Vamos a definir un poco las maneras de ser de los sistemas secundarios. En este caso tenemos en un primer nivel de complejidad los tejidos. Los tejidos son conjuntos definidos de células que tienen la misma especialización o especializaciones cercanamente complementarias. Básicamente los tejidos son una coherencia funcional, pero también a su vez tienen algunas condiciones estructurales que les son propias. Por ejemplo, provenir de un mismo origen embrionario. En el embrión tenemos tres clases de tejido básico, digamos. Uno que se forman cuando la mórula, digamos, comienza a gastrular y comienza a generar el ducto, digamos, el tubo principal del organismo, que es el, el tubo gástrico, ¿no es cierto? Estos tejidos comienzan a diferenciarse en ectoderma, que es lo que queda por fuera, mesoderma, que es lo que queda justo al medio, y endoderma, que es lo que va quedando por dentro del tubo gástrico. Entonces, cuando la mórula comienza a gastrular, se generan esas tres clases de tejido, y de esos tres tipos de células provienen todas las demás células y todos los demás tejidos del cuerpo. Algunos van a tener origen ectodérmico, otros van a tener origen mesodérmico y otros endodérmico, ¿ya? En el caso del tejido que a nosotros nos interesa, que el tejido nervioso, es fundamentalmente ectodérmico, ¿ya? El nivel órganos es un conjunto definido de tejidos. Ahora ya no son células, sino que son tejidos que funcionan complementariamente, y la definición de conjunto es tanto estructural como funcional, ¿ya? El parénquima es el tejido principal del órgano, y el estroma son los tejidos complementarios. Hay aparatos y sistemas anatómicos, son conjuntos definidos de órganos. Ahora ven cómo vamos agregando complejidad con funciones complementarias, y nuevamente la definición es tanto estructural como funcional. Existen varios tipos de tejido, 4. Tenemos el tejido epitelial, que son un tipo de células muy unidas entre sí. El tejido conectivo, que son células más separadas por un espacio intersticial, por un espacio intercelular más grande, más amplio, donde hay proteínas, digamos, y son tejidos de sostén. El tejido muscular, este también se llama trofo conectival o conectivo o conjuntivo, también se le llama, ¿ya? Y el tejido nervioso, que es el que nos va a interesar más en este curso, ¿no es cierto? Pero igual vamos a echarle una repasada breve a todos los tejidos. Los tejidos epiteliales son conjuntos yuxtapuestos de células similares a una barrera, ¿no es cierto?, donde una célula va al lado de la otra, y constituyen en general paredes celulares, como la piel, por ejemplo. Todas las paredes celulares están constituidas por epitelio, y también las glándulas. Tanto las glándulas endocrinas como las exocrinas son tejido epitelial, ¿ya? Entonces los epitelios de revestimiento vendrían a ser las paredes de todos los órganos, de todos los aparatos, de todos los sistemas en el cuerpo, y los epitelios glandulares constituyen tejidos secretivos, digamos, que secretan una cierta sustancia, donde hay ciertas glándulas que son endocrinas, que secretan en el torrente sanguíneo, y eso va a parar a todo el cuerpo, digamos, y exocrinas, que secretan en el espacio intersticial en el cual esa célula se encuentra. Entonces es más local el efecto
de las glándulas exocrinas. Ambas glándulas evidentemente tienen funciones muy importantes para el cuerpo. Y la propiedad principal del tejido epitelial es la adhesividad de sus células. Ahí tenemos un tejido epitelial de revestimiento. Si podemos ver, todas estas células están juntitas, igual que una barrera de fútbol, ¿no es cierto? Y generan una pared, ¿no es cierto?, que tapa este otro tejido, que es el tejido conectivo, que está siempre está después de un tejido epitelial de revestimiento, digamos, viene un tejido conectivo abajo de él, y este otro que aquí tenemos, las glándulas, digamos, un tejido glandular, que ahí estaría la invaginación, ¿no es cierto?, de la glándula en general. Y que es un tejido conectivo en un vaso capilar. Los vasos capilares son vasos sanguíneos donde la pared es muy fina y permite el traspaso de sustancias entre la sangre y el tejido específico donde este vaso se encuentra. Los capilares son en general los vasos a través de los cuales se da el intercambio de sustancias, porque las venas, las vénulas, las arterias, las arteriolas son muy gruesos, entonces no permiten el paso de sustancias. Siempre hay muchos capilares en el cuerpo, y el sistema nervioso en particular es un tejido altamente vascularizado, con muchos capilares y que consume casi la cuarta parte de la energía del cuerpo, digamos. Es increíble cómo el cerebro gasta energía. Los tejidos conectivos o trofoconectivales, como les decía, son tejidos de abundante sustancia intercelular en proporción a las células que posee. Estas células secretan proteínas que son fibras, que en general son sustancias que van a dar al espacio intercelular, y la propiedad es las de sostén, cohesión, nutrición. Están presentes en todo el cuerpo, los huesos, los cartílagos. Cuando las mujeres se preocupan de las arrugas de su piel, están preocupándose de usar cremas con colágeno, ¿no es cierto? El colágeno es una de las proteínas que secreta los fibroblastos y las células del tejido conectival, y son los que le dan sostén a la piel. Entonces, cuando se va desgastando este tejido conectivo de la piel, la piel se va arrugando naturalmente, ¿no es cierto? Hay otros tejidos que son más sólidos, como el cartílago y el hueso, que también ahí hay menos células y mucha más sustancia, y que generan el sostén del aparato locomotor de nuestro cuerpo, ¿cierto? Fundamentalmente el esqueleto, ¿no es cierto? Hay tres tipos de tejido trofoconectival: el tejido conectivo fibroso, ¿cierto?, propio de la piel, ¿no es cierto?, y de los órganos en general; tejido cartilaginoso y tejido óseo, de los huesos, los cartílagos y los huesos. Aquí tenemos la sangre, también es un tejido conectivo, es un órgano en general la sangre, digamos, un conjunto de distintos tejidos, pero es fundamentalmente un tejido conectivo. Tenemos tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso, adiposo, la grasita que guardamos cuando comemos más de la cuenta, también es tejido conectivo. El cartílago, que hace la conexión entre dos huesos; el tejido óseo, que son los huesos en sí mismos; la sangre, etcétera. Tenemos variedad de estos tejidos, ¿no es cierto?, en el cuerpo. Tejido muscular. Entonces, las células musculares tienen como característica o como propiedad el alto grado de contractibilidad. La propiedad general de las células es la contractilidad, y existen también en tres tipos. Está el tejido muscular estriado esquelético, que es la gran masa de tejido muscular del cuerpo, que son los músculos que nosotros ejercitamos cuando caminamos, cuando hacemos ejercicio. El tejido muscular estriado cardíaco, que es el tejido que está en el corazón; y el tejido muscular liso, que es un tejido que está en todas las vísceras del cuerpo, en el sistema gástrico, en las venas, en las arterias, en todos los tubos del cuerpo, ¿ya? Vamos a mirarlo rápidamente, y aquí tenemos este tejido liso,
tejido estriado esquelético y el tejido estriado cardíaco. Y finalmente llegamos a nuestro tejido de interés, que es el tejido nervioso. El tejido nervioso es un tipo de epitelio también, ¿ya? Pero es un epitelio bastante característico, porque tiene como diferencia el alto grado de excitabilidad de sus células. No existe todas las células del cuerpo tienen esta potencialidad de ser excitables. La excitabilidad tiene que ver con el cambio eléctrico que ocurre entre el medio extracelular de la célula y el medio intracelular, o sea, entre su medio externo y su medio interno. Cuando ocurre un cambio eléctrico, la célula se encuentra excitada. Todas las células son eléctricamente excitables, pero las células nerviosas desarrollan esta característica como su especialización estructural y funcional. Y el hecho de que sean excitables eléctricamente significa que tienen propiedades que no son macroscópicas ni microscópicas, sino que son moleculares, ¿ya? Las propiedades moleculares de estas células son las que le dan ese alto grado de excitabilidad. Entonces vamos a definir el tejido nervioso como un epitelio vascularizado con capilares compuesto por neuronas y neuroglia o gliocitos que se caracterizan por su alto grado de excitabilidad. Las neuronas son células nerviosas con características estructurales definidas que se caracterizan por su alto grado de excitabilidad, y la neuroglia o gliocitos son células del tejido nervioso con un grado normal de excitabilidad que sirven de auxiliar a las neuronas, principalmente en lo referente a las funciones metabólicas. Hoy día se sabe también que algunos de los gliocitos, como los astrocitos, cumplen también funciones de facilitación sináptica, que son más propiamente funciones de la excitabilidad. O sea, hacen parte del sistema más importante, que es digamos, la interacción sináptica, que vamos a ver más adelante en esta misma clase. Bien, aquí tenemos algunas cosas, digamos, estas células de Purkinje, que son neuronas piramidales. Estas son propiamente de la capa 3 de una corteza, ¿no es cierto? Estas serían las dendritas de esas neuronas, con un dendrón, digamos, principal. Aquí habría un axón que apenas se ve, pero fluye hacia allá, ¿no es cierto? Y en fin, otras dendritas hacia allá. Y el soma de la neurona, que es esta masa grande y que se tiñe muy altamente con la tintura de Purkinje. Después tendríamos estas células que son células gliales o gliocitos. Estos son microgliocitos. Y aquí no se pueden ver otras cosas más, pero me gustaría que viéramos un astrocito, pero en fin. Bueno, la neuroglia, antes de pasar a las neuronas, se clasifican en dos clases. La macroglia, que serían los astrocitos y los oligodendrocitos, y la microglia, que estaría constituida por microcitos, que son fundamentalmente macrófagos o que fagocitan, digamos, la basura. Y la microglia proviene de otro tejido primario, que es el mesoderma. Tienen dos orígenes distintos, pero tienen funciones complementarias en el sistema nervioso. Los astrocitos, la función principal es darle sostén a las neuronas y median también la alimentación de las neuronas, porque en los vasos sanguíneos en el cerebro, en los capilares, recubren con una especie de prolongaciones que tienen, recubren el vaso sanguíneo, generando lo que se conoce como la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una de las cosas principales diferencias que tiene el tejido nervioso con los demás tejidos, dado que el tejido nervioso tiene esta protección celular, digamos, que recubre los vasos sanguíneos. Entonces las cosas que pasan al sistema nervioso están siendo filtradas por los astrocitos y tienen que pasar por adentro del astrocito para llegar al espacio intersticial de las neuronas. Por eso muchos de los fármacos para el tratamiento del cáncer cerebral no funcionan bien, porque cuesta mucho que algo entre al sistema nervioso sin ser filtrado por los
O sea, todo es filtrado por los astrocitos. Todos los vasos están recubiertos por astrocitos. Todos los vasos tienen esta barrera hematoencefálica, ¿ya? Em, los oligodendrocitos tienen como función la aceleración del impulso eléctrico. En el sistema nervioso central, los oligodendrocitos recubren con una especie de patitas también de extensiones los axones del- de las neuronas, ¿cierto? Y en el sistema nervioso periférico es una célula completa la que va recubriendo el axón, que se llama la célula de Schwann. Lo pueden ver más abajo en los videos, está bien editado eso, en un video que tiene este título, Neuronas y Neuroglía. Bien, entonces les sugiero que vean los videos más abajo. Las clases de neuronas, vamos a ver que en general en los libros de psicofisiología las clasificaciones bien torpe en realidad y bien inútil porque no hace alusión a una diferenciación categorial en términos funcionales. Eh, y en general se habla de la neurona unipolar, bipolar y la pluripolar, polar, digamos, pero en verdad esa clasificación de polaridad no nos sirve a nosotros. Vamos a clasificarla entonces. Nosotros vamos a clasificarlas como tres clases de neuronas. Una, las neuronas biaxonales, que son neuronas que poseen dos axones. Uno de ellos es receptor, es decir, tiene un telodendrón receptor, que vendría a ser este telodendrón de acá. Hay distintas clases de estas células, si se fijan. Hay una que es pseudo unipolar, bipolar y, y la bipolar entera, digamos. Y este es el telodendrón receptor de estas neuronas. Y por otro lado, tienen otro telodendrón que es el efector, que es el que hace sinapsis con las células siguientes en esta vía aferente. Vamos a ver después en la clase siguiente qué significa eso. La situación anatómica del cuerpo celular de estas neuronas son los ganglios sensitivos. Las neuronas monoaxonales, estas son las más típicas, digamos, las que ustedes probablemente han visto más en los ejemplos que probablemente han visto. Poseen un solo axón con un telodendrón efector y desarrollan dendritas en general, ¿ya? A diferencia de las biaxonales, las monoaxonales tienen formas muy variadas, ¿cierto? Dependiendo de su ubicación y del sistema en el cual están presentes. Hay algunas que están altamente ramificadas dendríticamente, otras que tienen menos ramas, otras que que no tienen ramas dendríticas, pero sí tienen un soma. Eh, Todas las células tienen soma, axón y los telodendrones. Las dendritas, digamos, pueden estar o no presentes. Y también el axón puede estar o no presente. Y finalmente tenemos las neuronas anaxonales, que son propiamente características de los centros más digamos, a nivel del sistema nervioso central. Evidentemente una neurona que no tiene axón no sirve en la periferia, porque en la periferia se necesita un axón largo para conducir el impulso y la propagación de la excitación hacia los lugares que correspondan. Eh, pero sí desarrollan muchas dendritas, son células polidendríticas en general, y hacen, en general tienen sinapsis de tipo eléctrica estas neuronas. Vamos a ver después cuáles son esas dos tipos de sinapsis. Bueno, y las partes de una neurona, ya vimos que tiene un cuerpo, todas las neuronas tienen un cuerpo, axón o neurito, que es la prolongación principal, que en el caso de las anaxonales no estaría presente, que conduce el impulso desde el cuerpo hacia los botones sinápticos. Las dendritas, que son expansiones secundarias, que su función, digamos, es ampliar el espacio sináptico, es decir, ampliar la superficie en la cual otras células pueden establecer sinapsis con esa neurona. Y el telodendrón, que pueden haber de dos clases, ¿cierto? En las biaxonales teníamos dos tipos de telodendrón, uno que era receptor, que es el que está en contacto con el mundo, con el medio externo, y el otro que es el efector, que es el que, digamos, que en general todas las neuronas lo tienen, ¿cierto? Salvo las anaxonales. Y este telodendrón tendría la función de propagar la excitación de esa neurona a la siguiente o a las siguientes. Bien.
Y llegamos finalmente a un concepto fundamental, porque nosotros habíamos definido en una primera clase que las conductas resultan de la interacción entre las neuronas, de la interacción del sistema total, de la interacción del sistema global. Pero el sistema en sí mismo, el sistema nervioso, es una masa de neuronas interconectadas. ¿Cómo se establecen estas conexiones? Se establecen a través de un tipo de estructura particular, que es la sinapsis. La sinapsis es una estructura, no es la interacción, ¿ya? Es un contacto estrecho entre dos neuronas. A la neurona que establece sinapsis se le llama presináptica, es decir, la que pone un botón sobre la dendrita de la otra o sobre el soma de la otra, o bien sobre otra parte, pero en fin. Y la que recibe la sinapsis se denomina neurona postsináptica. La sinapsis, por lo tanto, es una distinción estructural en la cual ocurre la función que la vamos a conocer y la vamos a llamar de aquí en adelante estimulación sináptica, ¿ya? Bien, clases de sinapsis tenemos según la estructura que establece, es decir, la neurona presináptica, primarias, que son establecidas por el neurito o telodendrón efector, y secundarias, que se establecen entre dendritas de neuronas vecinas. Estas son las dendrodendríticas y que son características de las neuronas anaxonales en general. Según la proximidad de la membrana, el tipo de contacto estrecho, ¿cierto?, que se establece, tenemos las sinapsis químicas, en las que queda un espacio entre las dos neuronas, y ese espacio se le conoce como espacio intersináptico, donde ocurre el intercambio del neurotransmisor, digamos, de la secreción del neurotransmisor por la neurona presináptica y la captación de este por la neurona postsináptica en los lugares específicos, los receptores que se conocen, que son proteínas específicas que captan este neurotransmisor y generan un cambio en la dinámica de la neurona postsináptica. Y las sinapsis eléctricas, que aquí no existe tal espacio, sino que están las neuronas conectadas por imagínense que yo tengo un tubo aquí y tengo otro tubo acá y lo conecto directamente. No hay un espacio intersináptico, sino que las cosas que fluyen de un lado, la propagación de la electroquímica de una neurona fluye directamente hacia la otra. Fundamentalmente los iones, en este caso iones positivos. Aquí tenemos un ejemplo de sinapsis química. Yo les decía que en el telodendrón este sería el botón sináptico, la terminación última del telodendrón efector de la neurona presináptica, donde habrían vesículas llenas de neurotransmisor, y esas vesículas se liberan por exocitosis, digamos, hacia el espacio intercelular una vez que el impulso llega a esta zona, y eso genera la captación de este neurotransmisor por receptores que en general pueden ser o canales iónicos o proteínas, digamos, y generan un cambio en el flujo de iones en la neurona siguiente, en la neurona postsináptica. Y en este otro caso, de la sinapsis química, digamos, están ambas membranas enganchadas y los iones traspasan directamente de una neurona a la otra. Estas sinapsis químicas son, o sea, las sinapsis eléctricas, este segundo caso, son sinapsis eléctricas porque no requieren de un mediador químico, como en este caso el neurotransmisor, sino que fluye directamente los iones, digamos, de un lado al otro de la célula, o sea, de una célula a la otra. Estas sinapsis eléctricas son mucho más rápidas. La sinapsis química tiene un retardo sináptico, que es el concepto de todo lo que pasa, todo lo que ocurre para que llegue a activarse la otra célula, que el retardo sináptico que aquí es mucho menor, ¿cierto? Bien. Y otra clasificación de sinapsis es según la estructura que recibe el contacto, ¿ya? La célula postsináptica en este caso,
que puede ser con el soma o dendritas, en las cuales tenemos dos subtipos, que son las axosomáticas, que serían axón con el soma, y axodendríticas, en el caso de que sea el axón con las dendritas, y con las terminales sinápticos. En este caso tenemos las axoaxónicas o terminoterminales. Estas sinapsis son bien entretenidas porque se establecen entre un telodendrón, se establecen en el telodendrón efector y modulan la actividad de ese telodendrón. En general son inhibitorias, ¿ya? Su neurotransmisor característico es el GABA. Vamos a ver enseguida esas cosas, ¿ya? Y tenemos por otro lado las sinapsis dirigidas y las no dirigidas. Las sinapsis dirigidas son sinapsis propiamente tales, pues existe contacto estrecho entre dos membranas, pero existen también sinapsis que no son dirigidas, es decir, que no están apegadas a la membrana de otra neurona postsináptica, sino que secretan sus neurotransmisores en el líquido intercelular, generando un nivel tónico de actividad. Es decir, estas son propias de las redes del sistema reticular, como vamos a ver en algunas clases más adelante, de los sistemas moduladores difusos, como el sistema colinérgico, el sistema dopaminérgico, el serotoninérgico, que en general secretan sus sustancias en ciertas áreas específicas, pero no generan una sinapsis propiamente dicha, ¿ya? Y la activación de las distintas clases de neuronas. Vamos a ver que para activar las neuronas biaxonales hace falta un estímulo del medio externo, ¿no es cierto? Algo que genere un cambio en el telodendrón receptor. Para activar las neuronas monoaxonales es necesario que se conjugue la estimulación sináptica a través de neurotransmisores o a través de sinapsis eléctricas, ¿no es cierto? Y las anaxonales se necesita que haya un estímulo en las dendritas o soma de esa neurona. El concepto de estimulación sináptica lo vamos a definir como la perturbación de una membrana postsináptica por la captación de neurotransmisores liberados por los terminales sinápticos, activados o excitados. La estimulación se produce cuando el neurotransmisor es captado por los receptores de la membrana postsináptica. Entonces, la estimulación sináptica finalmente, ¿por qué está determinada? A ver, les dejo la pregunta aquí. Está determinada por la neurona presináptica, por el neurotransmisor, como mensajero químico. Eso de mensajero químico, ¿les suena? Es una mala clasificación, porque no es un mensajero químico el neurotransmisor. Si fuera un mensajero químico, si el neurotransmisor contuviera información, tendría un efecto característico y ese efecto sería constante. Sin embargo, un mismo neurotransmisor, por ejemplo, dependiendo de la neurona que activa, tiene efectos diferentes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está determinando la actividad de esa estimulación sináptica? ¿Pensaron un poco? ¿Cuál de las les suena? Aquí resuena mucho el concepto de determinismo estructural. Finalmente el que determina el efecto es la membrana de la neurona postsináptica, cuyas características y cuyos receptores específicos van a determinar el efecto que va a tener ese neurotransmisor. Por ejemplo, la dopamina, en algunos casos, en algunas cortezas, tiene un efecto activador. Por ejemplo, en el circuito de recompensa, que es el efecto que tienen todas las drogas estimulantes, la cocaína, la cafeína, etcétera, y otras drogas mucho más duras, digamos, que son estimulantes también. Pero en otras cortezas el efecto es totalmente opuesto, es inhibir. Por ejemplo, la corteza frontal, en algunas áreas de la corteza frontal, prefrontal, que controlan el comportamiento, la función de la dopamina es justamente inhibir el comportamiento. Entonces va a depender de en qué sistema opera un neurotransmisor específico, el efecto que va a tener este sobre la activación. Y en último caso, el efecto está determinado en la neurona postsináptica por las características de la membrana postsináptica.
y no por las características ni del neurotransmisor ni de la neurotransmisión en tanto tal. La neurotransmisión no es una transmisión de información, tampoco se transmite el impulso a través de la neurotransmisión, como vamos a ver después. El impulso empieza y termina en una neurona. Bueno, muy brevemente voy a comentarles un poco acerca de los neurotransmisores. Existen neurotransmisores de sustancia química, o sea, son sustancias químicas producidas por la neurona, liberados en los terminales sinápticos excitados y captados por la membrana postsináptica, que en esta forma es estimulada. Es un proceso fundamental, ¿no es cierto?, pero no determina el efecto sobre la neurona postsináptica. El efecto está determinado por las características de esta membrana, recuerden eso. Existen tres clases de neurotransmisores: los de molécula pequeña. Aquí tenemos la acetilcolina, las monoaminas, las catecolaminas, donde está la dopamina, noradrenalina y adrenalina, las idolaminas, donde está la serotonina, que es el neurotransmisor de la tristeza y de la felicidad, digamos. Si está menos concentrado, andamos bajoneados, depresivos, ¿no es cierto? La depresión básicamente es una baja de dopamina, y si andamos activados y súper contentos, digamos, estamos altos en dopamina, en serotonina, perdón. Y las imidazolaminas, donde están las histaminas, ¿ya? Después tenemos los aminoácidos, donde está el GABA, el glutamato, el aspartato y la glicina, que son neurotransmisores de molécula pequeña, y los neurotransmisores de molécula grande, donde tenemos las encefalinas, las endorfinas, la sustancia P, las sustancias hipotalámicas. Y tenemos la tercera clase, que son los gases solubles, el óxido de nitrógeno y el monóxido de carbono. Ahí tenemos algunos de los ejemplos. Esto sería el glutamato, el GABA, la acetilcolina, la noradrenalina, y esta sería la sustancia P, o sea, si se fijan, es mucho más grande. Y estos serían los gases, digamos. O sea, las sustancias químicas de las cuales están compuestas estas moléculas. Bien. Bueno, como les decía, la liberación del neurotransmisor está dado por un proceso de exocitosis. Esto básicamente consiste en que una vesícula se junta por propiedades químicas, digamos, y es exocitada hacia el espacio intersticial. Y luego habría una recaptación de este neurotransmisor a través de endocitosis o a través de otros mecanismos. También los astrocitos ahí prestan ayuda, ¿no sé? Bien. Captación del neurotransmisor. La captación del neurotransmisor es de la alícuota, que es una porción, digamos, liberada del neurotransmisor. Solo una parte será captada por los receptores postsinápticos. Los receptores postsinápticos son estructuras moleculares proteicas insertas en la membrana sináptica, que tienen la capacidad de acoplarse con moléculas de neurotransmisor, y lo que las activa con efectos diversos según el tipo de receptor, ¿cierto? Y en este sentido, el tipo de receptor es el que determina finalmente el efecto que va a tener el neurotransmisor sobre esa membrana. Pueden o no ser canales iónicos. Efectos de la captación del neurotransmisor. Los efectos de la captación de cualquier neurotransmisor están determinados por quien los capta. Nuevamente, la misma cuestión, estamos dando duro al mismo concepto, determinismo estructural. Efectos ionotropos sobre la distribución de iones a ambos lados de la membrana celular se debe a la apertura de los canales iónicos, ¿no es cierto? Cuando se abren los canales iónicos, lo natural es que, como están distribuidos de manera diferencial los iones adentro y afuera, por simple gradiente de concentración, los iones tienden a entrar o a salir, algunos, dependiendo. Si se abren canales iónicos para iones electropositivos, como el sodio, en este caso los canales sodio, el sodio, como está más concentrado afuera, va a tender a entrar hacia adentro. Si se abren canales potasios, el potasio, como está más concentrado adentro, va a tender a salir.
hacia afuera. Y vamos a ver ese efecto cuando hablemos de el potencial de acción. Ustedes lo pueden ver en un video más abajo, está potencial de acción, ¿ya? Por favor, les ruego que vean ese video, porque aquí en esta clase no lo vamos a alcanzar a explicar demasiado bien, y en esa clase está súper bien explicado el potencial de acción y la constitución de un impulso eléctrico, ¿ya? Efectos metabotropos. Los efectos metabotropos, al contrario de los efectos ionotropos, tienen que ver sobre la cascada de eventos metabólicos que ocurre en la neurona. Finalmente, hay segundos mensajeros que podrían operar sobre la expresión génica de esa célula. La expresión génica tiene que ver con el tipo de proteínas que está produciendo esa célula. Imaginemos que una sinapsis está altamente activa en un momento, producto de un aprendizaje. Imaginemos que es una conducta que la persona ya tiene que generar un hábito. Entonces lo que hace estas neuronas es que primero generan efectos ionotropos, ¿cierto? Que son el efecto que genera la activación de la neurona, pero también va generando efectos metabotropos. ¿Qué significa esto? Que la célula va cambiando la estructura y, por ejemplo, pueden ser reclutados más moléculas de receptor, por ejemplo, en esa sinapsis, volviéndola o transformándola en una sinapsis más eficiente. Por ejemplo, esa sería un tipo de respuesta más a largo plazo. Y en general en los mecanismos de memoria está claro que eso es lo que ocurre. Ocurre un efecto metabotropo, sobre todo a través del calcio, ¿ya? Los mecanismos de calcio son fundamentales en la neurofisiología molecular de la memoria a largo plazo. Y bueno, en general eso tiene que ver. Entonces tendríamos aquí el efecto ionotropo, donde este receptor sería parte de un canal iónico, donde está cerrado ahí, y cuando se engancha, esto cambia su estructura de manera que se abre y puede entrar el ion hacia el interior de la neurona. O bien el efecto metabotrópico o metabotropo, que tiene que ver con esta proteína que está enganchada a un segundo mensajero, que es la proteína G. Cuando se enganchan, esta molécula cambia su estructura liberando una de sus subestructuras, y eso genera una cascada que finalmente va a repercutir sobre la expresión génica de esa neurona. Aquí está más especificado el mecanismo, pero no vamos a entrar tanto en detalles, no me interesa que entiendan la parte molecular, sino que simplemente esto tiene que ver con la expresividad génica, y esto tiene un efecto directo, digamos, sobre la excitabilidad de esa neurona. Bien, muchas gracias.